Para la reacción dióxido de carbono más carbono que da lugar a monóxido de carbono, se nos dice que la K sub P vale 10 a la temperatura de 815 grados centígrados. Se nos pide calcular en el equilibrio primero las presiones parciales de CO2 y CO a esa temperatura cuando la presión total en el reactor es de 2 atmósferas. Bueno, vamos a escribir aquí, a reescribir la reacción. Un poco por comodidad no he puesto los estados de agregación de los elementos químicos o de las especies químicas. Vale, la doble flecha no cuesta nada ponerla. Vale, voy a poner directamente la presión en el equilibrio, ya que no tenemos condiciones iniciales, no tiene mucho sentido poner la presión inicial y la presión que reacciona. La presión en el equilibrio vamos a llamar X a la de CO2, a la del carbono no ponemos nada porque no tiene sentido, no es un gas, no tiene sentido hablar de presión. Y la presión que tendrá el CO, como en total la presión debe de ser 2 atmósferas, pues será 2 menos X, ¿vale? Para que la suma de 2. Y ahora vamos a escribir la expresión de la K sub P. La K sub P será la presión de CO al cuadrado, ¿vale? Por el coeficiente estequiométrico, dividido la presión de CO2. Eso significa que 10 será igual a... Voy a hacer una cosa, y es, en vez de este X y este 2 menos X, este X y este 2 menos X, ¿vale? Para elevar al cuadrado, en vez de tener el cuadrado de un binomio, que luego hay que desarrollarlo, pues tener solamente la X. Bueno, pues será X al cuadrado y aquí 2 menos X, ¿vale? Pero todo sigue siendo igual, ¿eh? Esto tiene un nombre y esto lo que falte, la presión que falte para llegar a 2 atmósferas. Bueno, aquí tenemos, pasamos el denominador multiplicando, 20 menos 10x igual a x cuadrado. Reordenamos. Aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado. Vale, 10 al cuadrado son 100. Menos 4 por menos 20 son más 80. Dividido entre 2 por 1, que son 2. Vale, esto sería menos 10 más menos. Y la raíz cuadrada de 180 es 13,4 partido por 2. De nuevo, si aplicamos la suma dará un número positivo, si aplicamos la resta dará un número negativo. Así que yo voy a aplicar aquí la suma solamente y obtenemos que x vale 1,71 atmósferas. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos 1,71 atmósferas y aquí tendremos 2 menos 1,71 que son 0,29 atmósferas. ¿Vale? Es decir, nuestra respuesta va a ser la presión de CO2. Vale, pues vamos a poner la cuenta que hemos hecho. 2 menos 1,71 igual a 0,29 atmósferas y la presión de CO valdrá directamente ya 1,71 atmósferas. Se nos pide ahora el número de moles de CO2 y de CO si el volumen del reactor es de 3 litros. Bueno, el número de moles lo podemos calcular a partir de la expresión de los gases ideales, la ley de los gases ideales. El número de moles es P por V partido RT. ¿Vale? Así que el número de moles de CO2 será la presión de CO2, que es 0,29, por el volumen, 3 litros, hemos dicho, ¿sí? Partido R, 0,082, y la temperatura, que es 815 grados centígrados más 273, son 1088 Kelvin.
Y esto da 9,75 por 10 elevado a menos 3 moles. Y ahora el número de moles de CO será lo mismo, cambiando la presión por 1,71. Y esto da 0,0575 moles.